sea, están aquí porque tienen impacto. Pero sabemos que es una situación que existe. Consecuencias: se desaprovecha una oportunidad de comunicar la realidad cubana y se pierde la posibilidad de unir fuerzas para combatir a los monopolios de la información. Es cierto que los periodistas cubanos lo hacemos desde nuestros medios de comunicación tradicionales, pero la efectividad del mensaje de los blogs y su credibilidad puede ser mayor. Varias son las ventajas de un blog, todos las conocemos. Cuando un periodista escribe para su medio oficial, debe respetar la política editorial del medio. En el blog, el periodista hace su propia política editorial. En el medio se hacen trabajos por encargo. En el blog es libre de escoger los temas. En el medio el espacio y el tiempo son limitados. En el blog es infinito. En el medio se fija la opinión del medio. En el blog está su opinión sin censura. Pero no es la incomprensión de estas ventajas lo que hace que muchos periodistas desaprovechen esta oportunidad de comunicación. Causas objetivas y subjetivas limitan una mayor presencia de los periodistas en la plataforma de blogueros revolucionarios cubanos. Ahí están también. Primero, la autocensura. Creer que en Internet no se puede hablar de esto o aquello, que no se puede ejercer la crítica porque se dan armas al enemigo, de lo cual se habló por la mañana también, y la verdad te daba su criterio. La política editorial. Creer que la política editorial del blog debe ser la misma del medio para el cual trabaja. Los blogs como tarea. Cuando los directivos del medio orientan la creación del blog para cumplir con unas cifras, para quedar bien. La uniformidad. Blogs de temáticas generales. Todos dicen lo mismo por orientación. El copia y pega, que son esos blogs que sabemos que jamás publican artículos propios o post propios, y lo que hacen es replicar lo que publican otra gente. O sea, el blog se convierte en un vehículo para publicar trabajos de otros. El apego rígido a las técnicas periodísticas, que bueno, algunos podríamos pensar que es una ventaja, pero se puede convertir en una desventaja, porque el lenguaje del blog es totalmente diferente al del periodismo clásico. La superación. A la mayoría de los periodistas con más de 10 años de graduado, que ahorita los jóvenes que son estudiantes nos llamaban viejos, le falta preparación básica sobre el lenguaje hipermedia, que no lo recibimos por supuesto en la universidad. Y los cursos ofrecidos han sido superficiales o muy rápidos. Los que no son periodistas podrían estar pensando, bueno, ¿y nosotros qué? Que jamás hemos recibido nada, ¿no? Pero está también la autosuperación, que también falta la propia preparación, que en el caso de Internet consiste sobre todo en eso que llamamos horas largas y cacharreo, que así es como la mayoría de los que estamos aquí estoy seguro que hemos aprendido. De aquí se desprende otra causa, la poca disponibilidad de computadoras en algunas redacciones y en casa. Esta es una realidad también que viven los periodistas. La conectividad, pues es muy difícil administrar un blog sin la posibilidad de una conexión estable. Aclaro que no tiene que ser en la casa, puede estar en el trabajo. No poder tener blogs de primer nivel con dominio propio, que esto ayudaría a que los blogs que funcionan, como los de muchos que están aquí, que están alojados en WordPress o en Blogspot, si tuvieran su dominio propio, pudieran funcionar mejor. Y además no correría el riesgo de que un día a Blogspot le damos decir que acabaron los blogs, todos perdemos nuestro blog. Y que los medios tradicionales no creen sus propias plataformas originales para blogs, de ahí que tengamos que hospedarnos en plataformas gratuitas como Blogger, WordPress, Blogger, y bueno, otras causas como la falta de tiempo, de motivación. Estas son más o menos las causas que yo identifico que limitan un mayor impacto, una mayor calidad de lo que hacen los periodistas en la blogosfera. O sea, cosas que nos amarran, que nos limitan. De ahí que si volvemos a Matanzas, por ejemplo, y esto no es guataquería, tengamos un blog como La Joven Cuba, originado desde esta universidad, que recibe 1000 o más impactos diarios, y el más visitado de los blogs de periodistas matanceros apenas alcance la mitad en sus mejores días. Hay algunos que han alcanzado 1000, no sé, pero un día, no sé, el blog de Miriam. Esto a pesar de estar enlazados a las páginas de los medios provinciales, que La Joven Cuba no lo está. Lo cual tiene su ventaja y desventaja, porque bueno, de ahí que nosotros nos digan también blog oficialista y ustedes también nos acusan a veces de oficialista. Bueno, ya, una vez los muchachos de La Joven Cuba se me acercaron porque querían aprender a escribir como los periodistas, y no sé si ellos lo recuerdan,
Pero les dije que lo mejor que tenían es que no eran periodistas. Y no lo dije pensando en que por transitividad a los periodistas nos llaman oficialistas, solo con ver en el perfil que el autor trabaja en un medio oficial, sino porque ser periodista te ata a una manera de escribir muy difícil de abandonar, te amarra a unas técnicas preestablecidas y en el blog es imprescindible soltarse. Con esto no quiero decir que no haya que respetar las normas de redacción o de ortografía, pero en el blog hay que escribir de una manera más personal, más coloquial, con un lenguaje más sencillo, sin autocensura y alejándonos de los géneros y la información tradicional. Hoy los blogs apenas son unos enlaces. Esto es más o menos, ¿qué te pasa? Esto es Bueno, ¿qué pasa con los blogs y su relación con los sitios digitales, en mi opinión? Hoy los blogs apenas son unos enlaces fríos en una columna de los sitios web cubanos. Cuando hablo de sitios web, hablo de las páginas web, de los medios tradicionales que están buscados en internet. Y bueno, de los que han subido nuevos, como Cuba Ahora, Cuba Debate, que son los mejores ejemplos. A veces sin un diseño que los haga resaltar y en el lugar menos visible. Si sacamos al Blogseek el resto de los blogs alojados en Blogger o en WordPress, nos posicionamos a través de las redes sociales o enlazándonos entre nosotros mismos. Algo que es válido, pero que es insuficiente y que podría aprovecharse más. Porque aquí hay muchos proyectos que podrían tener mayor visibilidad si fueran, si se enlazaran oficialmente a sitios web cubanos. Un blog para un periodista es, salvando las diferencias, como una columna editorial, y para el medio tradicional debería ser la posibilidad de más tráfico y de prestigio. Un medio inteligente bebe del blog y engancha a sus lectores enlazándose a blogueros de renombre con parecida línea editorial, algo que tampoco hacemos y que no tendría contradicción alguna entre revolucionarios. Un ejercicio más frecuente de los periodistas en los blogs podría sentar pautas en el trabajo de los medios tradicionales que vaya cambiando a la vez lenguajes y contenidos. De hecho, estos podrían convertirse en termómetros indicativos para balancear las agendas públicas, políticas y mediáticas. La retroalimentación que posibilitan los blogs y las redes sociales podría ser mucho más útil a los medios tradicionales si se usara con inteligencia e intencionalidad, algo que estamos lejos de lograr, pero que no podemos perder de vista ante la inminencia de más conectividad en la isla. Son baches que tendremos que rellenar si queremos que los blogs sean herramientas útiles para la revolución y no balas malgastadas, desperdigadas e ineficaces como lo son hoy cientos de bitácoras cubanas. Bueno, más o menos la fórmula que yo propongo, ¿no? para que los blogs funcionen. Al final de esta ponencia hemos algunas preguntas. ¿Cómo lograr que esos periodistas rezagados se inserten de una manera más natural en la plataforma de blogueros? ¿Cómo hacer que algunos abandonen el lenguaje panfletario? ¿Cómo ayudarlos a entender la dinámica del lenguaje hipermedia? ¿Cómo interrelacionar de una manera más efectiva sitios web, blogs y redes sociales? Aquí hay algunas fórmulas. El blog debe ser voluntario y no una tarea, más vale uno efectivo que 100 inútiles. El blog se debe parecer a su autor y no al medio oficial en el cual labora. En un blog no se debe escribir por encargo, a no ser el propio encargo, y el bloguero periodista debe abandonar el lenguaje dominante y usar uno más coloquial, porque el blog es para conversar. Otra fórmula es que los medios digitales cubanos deben apropiarse más del lenguaje blogueril. Deben potenciar el uso de blogs como columnas editoriales, deben enlazarse intencionalmente a los blogs y no poner enlaces a todos los blogs de sus periodistas. Esta es una tendencia. Si yo tengo 10 periodistas y 10 periodistas tienen blog, pongo los 10 blogs aunque haya 3 que no funcionen. O sea, eso hay que hacerlo pensando lo mejor. El blog que no funcione, bueno, que mejore y después yo le pongo un enlace a mi sitio web. Pueden enlazarse a blogs intelectuales estudiosos que dan tráfico y prestigio. Esto lo sabemos que lo hacen los sitios del mundo, Cuba Debate también tiene esta práctica, pero la mayoría de los sitios digitales, que son muchos, porque en todas las provincias, todas las emisoras tienen sitios digitales, no lo hacen. Y bueno, que tienen que mirar hacia las fórmulas que están dejando como enseñanzas los blogs. Ahora, para terminar, ¿cómo un periodista puede impactar mejor a través de su blog?
haciendo lo mismo que hace en su medio y que de paso hacen todos los medios? Por supuesto que no. La fórmula es hacer algo diferente. Es lograr que el blog se parezca a su autor, que contenga a la vez sus sentimientos y pensamientos, y donde jamás escriba algo por encargo. Así que en buena lid, y teniendo en cuenta esto, en cosas de blogueros los periodistas no tenemos mucha ventaja, pero ser blogueros nos da mucha ventaja para luego hacer periodismo. Lo que solo hay que entenderlo y aprovecharlo. Ese es mi criterio, bueno, ustedes tendrán lo suyo. Voy a traer a la ponencia y tiene mucho que ver con la próxima ponencia, que es la ponencia de Joel, el creador del blog La Pupila Insomne. Por razones de trabajo urgentes, y Joel no pudo estar aquí, hizo todo lo posible, pero no pudo estar aquí con nosotros hoy. No obstante, su trabajo nos lo van a leer porque él lo mandó y él pidió que tuviera su opinión aquí, y es bastante interesante. Tiene mucho que ver un trabajo con el otro. Conversamos con Joel antes de estar aquí, vía correos, por supuesto, de que Internet funciona un poco como Las Vegas, ¿no? Y lo que sucede en Internet muchas veces se queda en Internet. Entonces, a veces los debates y los temas que se discuten en Internet no se hacen eco en los medios noticiosos nacionales, ¿no? Y cómo enfrentar eso, si se puede crear un ciberespacio socialista en esos términos, que es a lo que estamos encaminados nosotros, ¿no? A crear una blogosfera socialista, una nueva blogosfera. Vamos a escuchar el trabajo de hoy. Bueno, voy a leer la ponencia de hoy. Se titula Hacia un ciberespacio socialista. O sea, un título. Me han dicho que usted es anticapitalista. Eso está muy bien, pero ahora debe proponerse ser anticapitalinista. Cuenta, cito de memoria, Roberto Fernández Retamar, que le dijo su profesor Elías Centraldo en sus años de estudiante universitario. Lo he recordado al conocer que este primer encuentro de blogueros cubanos en revolución se efectuaría en la Universidad de Matanzas con personas procedentes en su mayoría de varios puntos fuera de la capital del país. Convocado por el blog colectivo y subrayado colectivo La Joven Cuba, que pudiera servir de referente para la participación desde nuestras condiciones culturales y tecnológicas en un espacio dominado por el capitalismo y sus fetiches individualistas, orientados siempre mucho más a la búsqueda de consumidores que de ciudadanos. Al menos para mí, que hago una bitácora llamada La Pupila Insomne en homenaje a Rubén Martínez Villena, que este encuentro lo convoca un blog con nombre La Joven Cuba, que honra a Antonio Guitera, no deja de ser simbólico. Tanto Rubén como Guitera fueron luchadores antiimperialistas que querían el socialismo para nuestro país. Contemporáneos en una etapa convulsa de la historia de Cuba, no pudieron concertar acciones y su fracaso de esfuerzos paralelos no hicieron sino posponer el triunfo revolucionario un cuarto de siglo. Una lección que muestra amargamente lo imprescindible de la unidad entre los revolucionarios. Un blogger y genio cubano, Silvio Rodríguez, ha dicho: me parece demasiado optimista pensar que Internet es garantía de democracia, cuando hay tantos países con mucho Internet y democracia tan dudosa. Yo creo que hace más falta que un país produzca y funcione correctamente que tener banda ancha. Ojo, que no excluye Internet. Pienso que para quienes vemos en el uso de Internet, y particularmente la blogosfera, una oportunidad para la profundización del socialismo en Cuba, sus riesgos no están en la quinta columna que Estados Unidos trata de armar a base de dinero y tecnología en el interior de la isla, ni en lo que algunos suponen su utilización para crear lo que Che denominó asalariados dóciles al pensamiento oficial, sino en el surgimiento, en las nuevas condiciones económicas que se prefiguran en nuestro país, de una brecha digital interna que favorezca la aparición de una ciberélite individualista desconectada de las realidades y necesidades de la mayoría de los cubanos, mientras solo el 3% de nuestras escuelas tiene conexión a la red. Solo una política que extienda a todo el país y potencie, especialmente entre las bases sociales que ha sostenido y sostiene la revolución, la participación masiva en estos espacios, que puede ser coherente en el sentido democratizador y no enajenante del uso de la tecnología en una sociedad como la nuestra, donde, gracias a los elevados niveles de instrucción alcanzados, tanto la capacidad crítica como la argumentación son muy altas. Habría entonces sí en ella un espacio de participación y debate público, como reza el título de este panel, en concordancia con el recién llamado hecho por Raúl en la conferencia del partido, a promover la mayor democracia en nuestra sociedad, no solo haciendo más eficaz la interacción de los ciudadanos con las instituciones, sino contribuyendo a cerrar el camino a cualquier arbitrariedad o injusticia. La parte importante de la expresión sociedad del conocimiento es sociedad, ha dicho el filósofo César Rendueles, al apuntar que vivimos en la era del ciberfetichismo. Argumenta Rendueles: no es trivial que todos los medios de comunicación se apresuraran a buscar una explicación tecnofílica de los alzamientos populares de Egipto o Túnez en 2011.
Si uno da crédito al New York Times, el Lenin de Maghreb era un blogger de clase media experto en redes sociales. Algunos izquierdistas llegaron a pensar que se trataba de una estrategia deliberada para ocultar la relación de estas revueltas con dinámicas económicas y políticas globales que se remontan a la contrarrevolución liberal de los años 70. Yo más bien creo que era una forma inconsciente de depurar estos movimientos sociales de su inquietante atavismo. La moraleja que trajeron los ciberfetichistas es que la potencia revolucionaria de Facebook logra penetrar incluso en un contexto cultural marcado por un inmovilismo terminal. Muy sintomáticamente, la valoración que los medios de comunicación, y por cierto, también muchos izquierdistas, hicieron de las revueltas de Libia, donde solo el 5% de la población tiene acceso a Internet, fue mucho más ambiguo. Y cita: los libios recelan de la democracia, les gusta tener un gobernante fuerte que sea capaz de impedir que estallen las rivalidades entre tribus, pero no les cuesta demasiado a su gobernante actual. Escribía Andrew Solomon en El País. Parece que ser Twitter aún no les ha descubierto a los libios la naturaleza de la genuina emancipación. En realidad, ocurre justo al contrario. Lo cierto es que solo el 21% de los egipcios tienen acceso a Internet. Si los ciudadanos de estos países han dado semejante salto político, es porque ellos en la fraternidad, el tercer valor republicano, sigue siendo alimentada por familias extensas, comunidades religiosas, círculos de afinidad, compromiso sindical y relaciones culturales densas. Pero como ha escrito Silvio, todavía mueren cientos de libios diariamente en la guerra tribal que alimentaron las potencias irresponsables, y en las próximas elecciones egipcias el más fuerte candidato parece ser el colaborador más íntimo del gobernante derrotado. Ese es el mundo real al margen de la bonita historia de bloggers y activistas que intentaron contarnos los medios occidentales. Cuba tiene grandes urgencias económicas y enormes desafíos por delante, y nuestro modelo no puede ser el engañoso mundo feliz donde el acceso lo regula el mercado con clases medias que viven dentro de Internet. Según nos cuenta la gran prensa, presta a aplaudir y muchas veces a pagar a cualquier cubano que ponga en la red una línea que pueda ser utilizada en sus campañas contra la guerra. Las clasificaciones académicas al uso resultan sospechosas cuando invierten los términos para denominar alternativos a quienes cuentan con todos los recursos servidos por el gobierno más poderoso del planeta, y gubernamentales u oficialistas a quienes no comparten o denuncian esa situación. Así lo describe el periodista Pascal Serrano. En Cuba los blogueros opositores tenían dinero para conectarse a Internet en los hoteles. Sus amigos estadounidenses y europeos les pagaban las computadoras portátiles, el alojamiento en Internet, y les galardonaban con premios que incluían viajes y fondos económicos millonarios. En cambio, los blogueros que, insisto, desde su propia iniciativa y sin inscribir al dictado de nadie, defendían la revolución y denunciaban las mentiras que contra ellas hacían circular en todo el mundo, se conectan precariamente mediante la red que el Estado cubano pone al servicio de universidades, periodistas, médicos o centros públicos, manejan una anticuada computadora 1000 veces reparada, no ven ni tocan ninguna moneda en divisa y comprueban cómo son silenciados por los grandes medios de comunicación extranjeros, para los cuales los blogueros cubanos solo existen si atacan a la revolución. En España, ese modelo de sociedad donde nos llegan tantas jerarquías, consejos, premios y posgrados, estilo logofera y elevada participación en Twitter y Facebook, no ha podido evitar el brutal y antidemocrático recorte de las prestaciones sociales, con aumento de las tasas universitarias y mayor criminalización de las protestas sociales. Lejos de una prensa al servicio de la ciudadanía, hemos visto allí la demonización unánime en los medios del gobierno argentino por nacionalizar la gestión del petróleo a favor de su pueblo y la defensa a cal y canto de una monarquía decadente y corrupta. Escribir desde Cuba imitando su lenguaje aparentemente neutral, que fuerza una equidistancia imposible entre el gobierno cubano y su oposición, es cuando menos un acto de ingenuidad que nunca logrará el perdón de los extremistas a los que se invita a molestar, y una traición a la realidad que protagoniza la inmensa mayoría de los cubanos, sobre todo cuando la mayor parte de los lectores de nuestra blogosfera no son residentes en la isla. Tampoco no hablar en un blog de nuestros 5 heroicos compañeros que cumplen justas condenas en Estados Unidos o evitar la palabra imperialismo nos atraerá más visitantes. Un movimiento de blogueros en revolución, convocado por un blog llamado La Joven Cuba, no debería soslayar a Hitler y su idea de que un movimiento que no sea antiimperialista en Cuba no es revolución. Rechazar la saturación hecha por la mala propaganda es una buena causa. El desgaste de una retórica comunicacional superada por los tiempos o la defensa de la individualidad frente a la repetición simultánea por muchos de los mismos temas no es, a mi juicio, sino un reto para encontrar el modo de decir la verdad a tiempo y sonriente. Internet ha modificado muchas cosas para dar algo que ella no ha hecho sino potenciar. Una publicación es un instrumento para cambiar el mundo, algo que desde Carlos Mara